Bien, ya pasamos a la cohesión. La cohesión es otra de las propiedades del texto que es de suma importancia, mientras que la coherencia trata sobre el sentido total del texto. La cohesión va a tratar sobre las relaciones entre los elementos, y más bien los elementos lingüísticos. Entonces, ¿qué dice acá? Lo primero que dice es, bueno, lo primero es esto, pero acá dice, trata sobre las propiedades lingüísticas. Bien. ¿Cómo se entrelazan las partes entre sí? Es decir, cómo se entrelazan las palabras entre ellas, de manera que pueda haber un producto. La cohesión trata de anclar y enganchar distintas partes del texto. Recursos léxicos y gramaticales, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener recursos que van a ser de la gramática y van a ser léxicos que me van a ayudar a entrelazar las palabras. Por ejemplo, muchas veces tenemos que usar conectores o muchas veces tenemos que, bueno, por ejemplo, los conectores ¿para qué me sirven? Para enganchar distintas ideas, pues yo no puedo decir, el perro se fue, se marchó, estuvo en mi casa, tiene garrapatas. Ese texto no va a tener coherencia, ¿sí? Tiene que tener un hilo en donde yo voy a enganchar esas partes del texto, las voy a enganchar con elementos, ya sean lexicales o gramaticales. El texto no es una suma de cláusulas, como ya dije, que es una de las cosas que también vi muchos errores en la producción de los textos. No voy a sumar oraciones, si el texto no es una suma de oraciones. Tengo 24 años, provengo de Argentina, estudio. Todo eso yo no puedo poner en un texto porque necesito elementos que lo unan, ¿sí? Para que tenga sentido. Sino que el texto es la relación entre las partes. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión? La cohesión, como ya vimos, son elementos, es la relación de los elementos y hay mecanismos para que esa relación se pueda dar, para que se puedan anclar estos elementos o estas oraciones. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de conexión? Tenemos los gramaticales y los lexicales. Ya les adelanto que hiperonimia e hiponimia lo vamos a ver, pero por encima. Me preocupa un poco más el tema de la referencia, de los conectores, de las elipsis, de las repeticiones y la sinonimia. ¿Por qué? Porque estos mecanismos de cohesión ustedes los tienen que asimilar, los tienen que aprender para producir un texto, ¿sí? La referencia. ¿La referencia qué es? Ya lo vimos a esto, la primera clase que tuvimos sobre párrafo. Los elementos, la referencia utiliza elementos deícticos. Si no se acuerdan muy bien, vuelvan sobre eso, pero más o menos lo que ustedes tienen que saber es que los elementos referenciales van a ser justamente referencia, valga la redundancia, a otros elementos que ya existen en el texto. Entonces, para no repetir muchas veces lo mismo, yo me remito a poner un elemento de referencia para poder hacer referencia a lo anterior. Los elementos deícticos sirven para eso. Por ejemplo, él se lo dijo una y otra vez. Él es una persona que ya está mencionada en el texto, ¿sí? Se lo dijo. Bien, ¿a quién se lo dijo? Ese lo es otro elemento deíctico. Pero ella es otra persona que está mencionada anteriormente en el texto, no escuchaba, no hacía caso. No te metas por allí, ese camino es peligroso, María. Allí, ¿sí? También hace referencia a otro elemento deíctico de lugar. Entonces yo estoy haciendo referencia a un lugar que no conocemos porque no está mencionado, pero es un camino. Ahora, ¿pero qué clase de lugar es? Bueno, ya tendría que estar mencionado, ¿sí? Esto no tiene sentido fuera de contexto, ¿me explico? Repitió Pedro en reiteradas ocasiones, pero María se rehusó a hacerle caso y pasó lo que pasó. Bueno, ya también vamos a ver ejemplos de referencia. Los conectores los vamos a ver en la diapositiva que sigue. La elipsis. ¿Qué quiere decir la elipsis? Bueno, nosotros con elipsis vamos a suprimir por completo una información cuya existencia ya se presume contextualmente o ya está dicha en el texto. Entonces, también para no repetir, nosotros con la elipsis suprimimos y es como que a la vez agregamos un elemento cero.
Ese elemento 0 no está ahí, pero nosotros asumimos que está ahí porque ya está mencionado. Por ejemplo, los cambures están sumamente baratos. Cambures, supongo que es una comida, no lo sé. Jesús fue por 2. No tenía idea que iba a estar Jesús. Jesús fue por 2. ¿Por 2 qué? No está dicho. No, los cambures, ¿sí? Está dicho anteriormente. Entonces yo, para no poner Jesús fue por 2 cambures, lo que hago es omitir o suprimirlo o ponerle una palabra 0, ¿sí? Que es la palabra que no existe, que no está. Las repeticiones consisten en reiterar la misma palabra dentro de un texto. Esta reiteración no es casual, sino que básicamente cumple la función de hacer recordar al lector oyente de qué se trata el texto y evitar que pierda o no comprenda la información que se considere más importante. Esta repetición a veces se convierte en un error. ¿Por qué digo esto? Porque cuando producimos un texto nosotros no podemos decir Paula está trabajando, Paula fue a hacer las compras, Es decir, esa repetición en el texto termina siendo un error. Pero hay veces que nosotros necesitamos traer el elemento, como ya lo dije, necesitamos traer otro elemento que venía del texto. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando acá arriba dice, él se lo dijo una otra vez, pero ella no escuchaba, no hacía caso, están hablando de alguien, repitió Pedro. Tengo que volver a mencionar a Pedro, porque si yo sigo diciendo, él hizo esto y ella hizo esto, ¿pero de quién está hablando? Bueno, tengo que reiterar a Pedro, tengo que traerlo, tengo que repetirlo. Y después tenemos la sinonimia, que viene de la palabra sinónimo, por supuesto, y son palabras, expresiones que dentro de un texto tienen el mismo significado. Por ejemplo, armar o elaborar, o producir o elaborar. También lo vamos a ver en ejemplos. Hiperonimia e hiponimia, hiperónimo a una palabra de significado amplio genérico, por ejemplo insectos, e hipónimos a las incluidas en el término genérico moscas. Es decir, insectos es lo global, es la hiperonimia, y la hiponimia es las moscas, que son un tipo de insecto. Pero bueno, no lo vamos a ver, nosotros no lo vamos a ver ahora en las actividades. Y supongo que también se lo acuerdan de la secundaria, espero. Algo nos tenemos que acordar de la secundaria. ¿Esto qué son? Los conectores, ¿sí? Hay un montón de conectores. Estos conectores van a servir justamente para conectar dos ideas, ¿sí? Y la más común, ¿cuál es? El nexo conector y. Paula y Pedro, ¿sí? O sea, el y está uniendo dos elementos. Bueno, entonces la adición. Tenemos como categorías de conectores y los ejemplos. Adición, los conectores de adición, ¿qué hacen? Adhieren dos ideas, juntan dos ideas. Y también, además, más, aún, adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo, por añadidura. ¿Sí? Contraste. Contraste, ¿qué quiere decir? Que va a contrastar dos ideas que no son iguales, las va como comparar. Pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque, a pesar de, inversamente, en cambio. Causa y efecto, es decir, que voy a tener una causa que me dé un efecto, ¿sí? O un producto. ¿Qué quiere decir? Porque, por consiguiente, así pues, por tanto, por lo tanto, por esta razón, puesto que, etc. Conectores temporales, que van a marcar el tiempo. Después, luego, más tarde, antes, seguidamente, a continuación, entre tanto, posteriormente, ahora, ya, enseguida, inmediatamente, etc. Yo obviamente les recomiendo que lean todo, bueno, igual lo van a necesitar leer todo para el trabajo práctico. Comparación, compara dos ideas, así como, tal como, tanto como, del mismo modo. Énfasis, se le pone, hacemos énfasis en algo, es decir, le damos una importancia como para que prestemos atención a eso. Sobre todo, lo que es más importante, repetimos, en otras palabras, especialmente. Ilustración o ampliación, por ejemplo, es decir, de ejemplificación, por ejemplo, en otras palabras, es decir, tal como, verbigracia, como es el caso de esta manera, etc. El orden, primero, segundo, siguiente, luego, después, a continuación, finalmente, ¿sí? Va a tener un orden como organizativo. Cambio de perspectiva, por otra parte, de otra manera, en otro sentido, por el contrario. Condición, también se encuentra mucho, sí. Por ejemplo, si vos quisieras hacer tal cosa, tendrías que, bueno, puesto que, siempre que, ya que. Resumen o conclusión, que es algo que necesitamos usar en nuestros textos.
Resumiendo por último, finalmente, en conclusión, en suma, en síntesis, en resumen. Bueno, todos estos conectores son importantísimos que los tengan en cuenta. Investiguen qué otros conectores hay, vayan buscando sinónimos de conectores, porque a veces se repite, nosotros no podemos decir, por ejemplo, 7 veces en un párrafo, ¿sí? Tenemos que usar otro tipo de conectores, indagar sobre esto, porque entonces el texto va a tener sentido y si nosotros vamos a producir ya sea un trabajo práctico o un informe o consignas, necesitamos de correctores. Ahora vamos a las actividades. Este es un meme. La clase termina acá. Lo que yo quiero que hagan es ahora ir a los videos. Esta clase se va a dividir en 2 partes. Vamos a ir a otro video que es la explicación de la consigna, para que puedan entender toda la consigna, puedan interpretarlas y puedan realizarlas sin ninguna duda. Espero que se haya entendido, creo que no me quedó nada, pero en la explicación de la consigna vamos a tener, vamos a poder figurarnos más de todo lo que estuvimos hablando en la teoría. Así que bueno, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por escucharlo. Espero que todo esto pronto termine. Cuídense y quédense en sus casas y les mando un beso gigante.